Sí, hola, buenas tardes. A continuación vamos a empezar la ponencia con Marc. Les rogamos, por favor, que pongan todos los teléfonos en modo silencio, ¿vale? Él va a hacer la exposición y en la parte final habrá un turno de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar paso a la ponencia Prevención de la Salud desde el entrenamiento. Nos encontramos en un espacio colaborativo think tank de responsabilidad social deportiva, en el que pretendemos idear y visionar un futuro que permita potenciar las fortalezas y oportunidades que la actividad física y el deporte nos presentan. Por ello, hemos querido invitar a las personas que en el sistema deportivo son referentes por sus buenas prácticas, a compartir sus experiencias y a pedirles que colaboren en este proyecto tan ilusionante. En este caso, se encuentra con nosotros Martur, atleta olímpico, cuarto clasificado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 50 kilómetros marcha y graduado en medicina. Para nosotros es un agente clave de la responsabilidad social deportiva para el área de salud. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy. Como bien me han presentado, soy Marc Turpicó y os voy a hablar un poco acerca de la prevención de la salud desde el entrenamiento y os voy a hablar acerca de dos hábitos saludables que yo considero muy importantes. Bueno, ya me han presentado bastante bien, pero bueno, hago un breve resumen acerca de quién soy. Yo me defino, pues tengo dos partes, ¿no? Dos vertientes, una deportiva, en la que se ve perfectamente en mis Juegos Olímpicos, mis primeros Juegos Olímpicos donde quedé cuarto, y la cara pues lo dice todo, ¿no? Sufrí desde el principio, pero bueno, fue una experiencia preciosa. Y al lado pues tengo la foto de mi graduación, que fue hace 2 años con mi padre, el que me impulsó a hacer la carrera de medicina, y le debo todo porque él quiso también ser médico, pero por las circunstancias de la época no pudo ejercer de médico, bueno, ni estudiarlo ni siquiera, y yo he tenido, pues, gracias a todo el sistema, pues he podido formarme en medicina. Bueno, en cuanto a mi charla, la voy a dividir en dos bloques. La primera voy a hablar un poco acerca de lo que es más el ámbito del entrenamiento y salud, de deporte y salud, por qué el entrenamiento es salud y por qué es importante para la vida. Y luego me voy a centrar en dos ámbitos de una vida saludable, que van a ser sobre todo la nutrición y la hidratación. Voy a intentar integrar también un poco mis experiencias personales, tanto como atleta como médico, en la presentación, y bueno, y espero que os guste. Bueno, para empezar, el entrenamiento es salud. Nosotros en medicina normalmente hablamos de actividad física, ¿no? Para referirnos al entrenamiento. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ahora ya todos con el COVID la conocemos perfectamente, define a la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el siguiente consumo de energía. Es decir, al final lo que queremos con la actividad física es generar una energía, y para ello, pues bueno, hace falta, bueno, al final va a ser salud. ¿Por qué es salud el entrenamiento físico? Pues porque se ha evidenciado que tiene unos beneficios. Si lo agrupamos por grupos de edad, podemos ver que en los niños y adolescentes va a mejorar el estado físico, ¿no? Sobre todo en los niños, bueno, también en los adolescentes al final. Va a mejorar la salud cardiometabólica, ¿no? Va a prevenir enfermedades como la tensión arterial, la diabetes, la hiperglucemia. O sea, todo está relacionado y todo empieza desde bien pequeño. La salud ósea, súper importante en los niños. Luego también la salud mental es muy importante, ¿no? Cada vez se le está dando más peso a este punto, porque
Los niños también sufren depresión y también es importante y ansiedad, y es importante que desde bien pequeñitos se les eduque y saber que la educación física, la actividad física, es una vía. Y luego, pues bueno, yo diría que es una de las cosas más relacionadas, más directas con la actividad física, y es que reducen la reducción de la adiposidad, o que es lo que es lo mismo, es que evitan el sobrepeso y la obesidad. En los adultos, pues es muy importante tener en cuenta que van a reducir la mortalidad por cualquier causa. Es decir, se ha visto que se vive más si se practica actividad física. Luego también ha mejorado pues, el pronóstico de muchos cánceres, desde endometrio, vejiga. Luego, súper relacionado, siempre vamos a hablar, cuando hablemos de actividad física, en medicina, disminución de diabetes, hipertensión arterial, y cualquier casi enfermedad relacionada con las enfermedades cardiovasculares. En los ancianos tenemos que tener en cuenta que nos van a prevenir caídas que pueden ser bastante dañinas y fatales en algunos casos. Y como hemos dicho antes también, pues la salud mental es muy importante, la calidad del sueño y evitar la obesidad. Bien, actualmente nos encontramos con una gran cantidad de problemas relacionados con la actividad física. Y es que se ha visto que a nivel mundial el 80% de los adolescentes pues, no tienen un nivel suficiente de actividad física. Esto supone 60 minutos 3 días a la semana, es decir, realmente de ejercicio moderado. Esto no supone tanto, si lo vemos así, pero el 80% no llega a ese mínimo. Luego tenemos un problema que es pues, una pandemia también a nivel mundial, el abuso de las nuevas tecnologías. Estamos avanzando mucho con todo tipo de tecnologías, desde tablets, las redes sociales. Está todo avanzando mucho, pero se está abusando en muchos casos. Y esto está perjudicando porque ya no solo, pues eso, como he dicho, redes sociales, sino ahora el restaurante viene a tu casa, ahora también el supermercado viene a tu casa, no hace falta que te desplaces, cada vez nos estamos volviendo mucho más cómodos y esto al final también perjudica porque no hacemos la actividad física que se debe hacer, que nos pide el cuerpo. Y ya más a modo local, según el Instituto Nacional de Estadística, un 17,5% de la población adulta canaria es obesa, es un problema grave, y sobre todo que el 10,4% de la población canaria padece obesidad infantil, en aquellos que son menores de 18 años. Sí que es cierto que está dentro de la media nacional, pero aún así siguen siendo valores muy altos en todo el país y en los países occidentales están aumentando estos porcentajes y esto deriva al final en mayor número de enfermedades. ¿Como soluciones a estos problemas? Pues yo he puesto aquí unos cuantos, hay infinitas soluciones. Yo he querido recalcar estos, que son para mí muy importantes y muy fáciles de hacer, ¿no? El transporte activo, ¿qué significa eso? Pues los desplazamientos, ya sean al trabajo, ya sea a la universidad, al colegio, que sean de forma activa, que no sean en un coche, que no sean en un patinete eléctrico, sino que sean andando, en bicicleta, incluso en patinete, pero no eléctrico, ¿no? A pedal. Y que para ello, obviamente, pues se tienen que generar unas políticas pues que sean accesibles para todos, para gente con discapacidad, gente que no quizás vive más lejos y necesita pues que se haga pues la instalación adecuada, ¿no? Y que llegue de la casa al trabajo y que sean seguras, obviamente. Luego, para la población adulta, sería muy, muy importante, yo creo, que las propias empresas fomentaran el trabajo para sus trabajadores. Incluso que le dieran el espacio y el tiempo en el mismo lugar de trabajo para que pudieran durante la jornada laboral pues aprovechar y integrar, ¿no? esa actividad física que desde luego también se ha visto que mejora el rendimiento tanto para la educación como para el rendimiento del trabajo y también pues promueve pues esa parte social del deporte que es muy importante. Además, muy importante, yo creo que de lo más, la educación física de calidad. Es decir, que en los colegios, en las escuelas, haya cada vez más educación física y que se formen más los profesores, que ahora están muy bien formados, pero que se les den más herramientas, ¿no? Y por último, hablar también de la medicina,
que yo creo que desde la atención primaria, ¿no? Desde el centro de salud, pues que cada vez se está implementando más, pero que aumente, ¿no? ese apoyo a los pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? Que necesitan hacer actividades físicas y que tengan todos los tipos de herramientas necesarias pues, para llevarlo a cabo. Bueno, pero ¿con el entrenamiento al final es suficiente? Pues no, necesitamos más cosas, ¿no? Para llevar una vida saludable. Entonces, por ello, se asocian diferentes actividades diarias, ¿no? Hábitos saludables. Yo he recalcado estos 7, de los cuales hablaré de los 2 primeros, porque si no ya no me da tiempo a hablar de más. Me hubiera gustado hablar también de la recuperación y del descanso, porque creo que los 3 primeros son los más fisiológicos, ¿no? La parte más médica. El calentamiento y el enfriamiento es súper importante para aumentar el rendimiento deportivo, que es una parte más física, y la parte psicológica, tener un objetivo, una meta, es muy importante, y obviamente sin disciplina y compromiso, pues al final no se llega a nada, porque no vale entrenar un día y 6 días después descansar y ya dejarlo, ¿no? O sea, tiene que ser un continuo. Bueno, entonces voy a empezar con el primer hábito saludable que creo que es muy importante, casi que el que más, junto con la hidratación y el descanso. Hay que tener una alimentación saludable, ¿no? Entonces, ¿qué significa saludable? Sino que tiene que ser variable, adecuada y personalizada. Variada, que tenga los diferentes tipos de alimentos y macronutrientes. Es decir, son importantes los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Cada uno en su cantidad o en su porcentaje, pero son todos importantes y tienen que estar en la dieta, porque todos los nutrientes al final pues los vamos a necesitar, ¿no? Para una cosa o para otra son necesarias, nuestro organismo nos lo pide. Tiene que ser adecuada, es decir, cada uno tiene unos requerimientos individualizados y necesita un aporte de energía y unos nutrientes. No es lo mismo un corredor de 50 kilómetros marcha, soy yo, o sea, lo que pueda comer yo, que lo que necesite un halterófilo o un corredor de 100 metros lisos. Varía mucho, ¿no? Entonces se tiene que adecuar. Y personalizada, porque también al mismo tiempo pues cada uno tiene su contexto social, familiar, laboral, incluso cultural, o hay alergias o intolerancias que se tienen que tener en cuenta y no se pueden al final pues tocar todos los alimentos, pero la nutrición es muy amplia y por lo general siempre se encuentra pues una buena dieta para cada uno. Entonces, ¿para qué necesitamos la nutrición? Pues porque necesitamos la energía de los alimentos para llevar a cabo pues nuestras actividades normales, ¿no? Porque al final realizamos un gasto energético. El 75% del gasto energético total que tenemos nosotros en nuestro día son para funciones vitales, como respirar, y entre el 15 y el 30, aunque esto es, bueno, podría ser más, incluso en personas que tienen mucha actividad física, pues sería por eso, pues eso. La suma de ambas darían el gasto energético total. ¿Qué pasa? También tenemos problemas actualmente con la alimentación, ¿no? Y es que cada vez hay un consumo mayor de alimentos ultraprocesados, de alimentos que tienen mucha carga calórica, pero muy poco aporte nutricional. Incluso la industria alimentaria utiliza publicidad engañosa o utiliza figuras incluso del deporte, ¿no? Como me han comentado hoy, pues para hacer como que una marca que realmente, o un alimento que no es saludable, se convierta en saludable, ¿no? Un lavado de cara. Y esto no ayuda, obviamente, pues a la promoción de la salud colectiva, que es lo que estábamos buscando nosotros. En el otro extremo, por así decirlo, aquí nos acercaríamos más a la obesidad y ahora nos acercaríamos más pues, a problemas de trastornos dismórficos. Ocurre el culto al cuerpo y a la presión social. Es decir, actualmente cada vez se fija más la sociedad en la belleza y en un cuerpo delgado por la estética más que por la salud, y eso creo que al final puede traer muchísimos problemas. Y por último también falta educación alimentaria en las familias. Entonces yo he querido agrupar 4 dietas muy importantes, que las voy a pasar muy brevemente, entre los deportistas, para de alguna forma hablar un poco de cada una y enseñar las cosas buenas y negativas que tienen cada una, o que he encontrado que tienen cada una de estas dietas,
que pues bueno, están muy demandadas entre los deportistas y se ha asociado a un mayor rendimiento deportivo en algunos casos. Entonces, la primera es la vegetariana, muy conocida, históricamente es la más longeva. 4 billones de personas son vegetarianos y bueno, existen diferentes tipos. La estricta o vegana es la que no come ningún tipo, o sea, la gente que no come ningún tipo de alimento o producto de origen animal. Entre los beneficios se han encontrado muchísimos. Voy a recalcar el aumento de glucógeno muscular. Al final el glucógeno es lo que tenemos nosotros en nuestros músculos es la principal fuente de energía, mejor explicado así, ¿no? Se ha relacionado que este aumento del glucógeno muscular es realmente la causa del mayor beneficio en el rendimiento deportivo en las dietas vegetarianas y veganas. También se han asociado pues, el aumento de moléculas antiinflamatorias como los polifenoles, se ha visto que retrasa la fatiga y, como no, pues disminución de la hipertensión arterial, obesidad, diabetes y también de enfermedades cardiovasculares. El problema que hay con la dieta vegana o vegetariana en la mayor parte de los casos es que necesitan suplementación, ¿no? De por sí hay algunos nutrientes que no se encuentran en los alimentos de origen animal y con el que hay mucha controversia es con la vitamina B12. Yo, desde mi punto de vista, creo que como deportista necesitamos el mayor número de aportes, ¿no? Entonces, si se practica un deporte y se quiere seguir la dieta vegetariana, que de hecho es la única que realmente se ha visto que sí que tiene un mayor que provoca un mayor rendimiento en los deportistas, pues que se tenga en cuenta esta suplementación. O sea, es al final muy, muy, muy importante. Luego, la dieta alta en grasas. En el pasado se utilizaba pues, para el tratamiento de la obesidad, de la epilepsia, de la diabetes y ahora pues, ya se utiliza pues, para deportistas y gente también que no practica tanto deporte también lo utiliza, ¿no? Existen dos variantes, la cetogénica estricta que no la toma tanta gente porque es muy, muy, muy estricta, solo permite entre 20 y 50 gramos de hidratos de carbono al día. Y la dieta no ketogénica, que se compondría pues, por un 20% de hidratos de carbono, un 60% de ácidos grasos y un 20% de proteínas. ¿Qué es lo que quiere buscar este tipo de dietas? Que va a ser muy, muy, muy similar a la de la siguiente, que es el ayuno intermitente. Es la cetoadaptación, es decir, nuestro organismo, la fuente de energía principal viene de los hidratos de carbono, de la glucosa, de los azúcares y del glucógeno muscular, como hemos dicho en el caso del ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que intentamos buscar con esta dieta es que nuestro cuerpo se adapte a buscar energía de otras fuentes, en vez de los hidratos de carbono, pues de las grasas. Bueno, pues se ha visto que la beta-oxidación, es decir, la obtención de energía de las grasas, genera menos radicales libres. ¿Eso qué significa? Menos estrés. ¿Y eso qué significa? Pues que nuestro cuerpo al final sufre menos, ¿no? Es como que pues, va a permitir pues, que se fatigue menos, que llegue, que tenga un mejor rendimiento. Incluso se ha visto pues, que regula pues, la respuesta inmunitaria y hormonal durante el ejercicio. El problema de esta dieta, pues que es muy estricta, es muy difícil de seguir, al final mucha gente pues, se acaba tirando la toalla. También tiene problemas de nutrientes y es cierto que ha habido mucha diferencia de resultados entre los atletas ya de alto nivel a aquellas personas que practican deporte y salud, ¿no? Se ha visto mejor rendimiento, mejores resultados en los deportistas de alto nivel. Y luego también que no hay suficiente apoyo actualmente para apoyar esta dieta como una dieta que mejore el rendimiento. Sí que se ha visto que puede mejorar, pues, que puede disminuir el peso o el porcentaje de grasa, pero hablando de rendimiento, pues no se ha encontrado tanto. El ayuno intermitente busca un poco lo mismo, ¿no? En este caso, bueno, pues, el ayuno intermitente está encaminado pues, a tener como ventanas, ¿no? Periodos en los que sí que se come puedes comer, o sea, los horarios normales, y otros en los que, pues a lo mejor bueno, hay diferentes tipos en los que pues no comes. A lo mejor incluso hay gente que hace ayunos intermitentes de 24 horas sin comer.
Como beneficios, pues como hemos dicho anteriormente, está la cetoadaptación, ¿no? Que estamos intentando adaptar a nuestro cuerpo a que coja la energía de otro sitio, ¿no? Entonces, en situaciones de estrés, en situaciones de actividad física, de deporte, nuestro cuerpo va a saber gestionar bien la energía, saber de dónde cogerla, y eso pues al final nos puede mejorar en el rendimiento. En cuanto a sus inconvenientes o problemas, pues también lo mismo. La gente al final es una dieta muy estricta, al final acaba abandonando, puede haber déficit de nutrientes y aquí pues sí que podemos tener, si no se controla, pues problemas de deshidratación, de hipoglucemia, trastornos del sueño, incluso irritabilidad y ansiedad. En cuanto a la última, que para mí era la que más quería hablar y la que menos voy a hablar, es la dieta sin gluten. No, supongo que estáis familiarizados, ¿no?, con el gluten, ¿no? Esta proteína que se encuentra en cantidad de cereales, en trigo, cebada, malta, avena. Bueno, pues a pesar de los estudios, no se ha evidenciado un beneficio en el rendimiento en la dieta sin gluten en comparación con la dieta con gluten en personas que no tienen ningún tipo de problemas digestivos. Es decir, en aquellas personas que sí que tienen algún tipo de problema digestivo, ya sea por una causa desconocida o porque realmente son intolerantes al gluten, celíacos, o tienen algún tipo de alergia relacionada o sensibilidad relacionada con el gluten, sí que se ha visto una mejoría, porque no tienen estos problemas gastrointestinales. Pero si no, se ha evidenciado, o a día de hoy, no hay una relación directa, no hay un mayor beneficio, no hay un mayor rendimiento. Además, pues hay problemas pues, que tienen relacionados también, pues, como las anteriores, déficit de nutrientes, impacto psicológico y un elevado coste de productos. En mi caso, tengo que decir que yo soy celíaco, me lo diagnosticaron a los 20 años, o sea, llevo ya 7 años pues, llevando una dieta estricta sin gluten, y sí que es cierto que pasé de tener mucha fatiga, tener anemia ferropénica, tenía falta de hierro, porque mi intestino no absorbía el hierro, yo no sabía por qué, los médicos tampoco me encontraban el motivo, tenía muchos problemas, hinchazón, diarreas, sin saber de dónde venían, y al cabo de los años, pues con una dieta sin gluten se ha solucionado todo y no he tenido que hacer nada más que tomar alimentos sin gluten, llevar una dieta estricta. Entonces, me ha mejorado muchísimo en mi rendimiento, pero claro, porque yo tengo una enfermedad, una patología relacionada con el gluten. Si no, pues no se ha visto que haya una mejoría. Bueno, voy a hablar ahora de la hidratación, que creo que es algo muy, muy, muy importante. Ya no solo en el deporte, sino en la vida, tenemos que hidratarnos, tenemos que beber agua, porque la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Entonces se conoce como una hidratación óptima, aquella que evita una pérdida mayor del 2-3% de la masa corporal. No queremos ni sobrehidratación, es decir, beber de más, porque podemos tener muchos problemas también, ni de menos la deshidratación, que suele ser pues, nuestro problema en el deporte, ¿no? Que nos deshidratamos muy fácilmente porque al final tenemos mucho desgaste. ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener para una buena hidratación? Aquí sobre todo me voy a centrar en deportes de resistencia, más que los explosivos de velocidad, porque al final es lo que más conozco y quería hablar pues sabiendo, ¿no?, lo que decía. Hay que individualizar en función del deportista. Cada uno tiene sus necesidades. Creo que es importante tanto en la dieta como en la hidratación individualizar. Hay que educar a los deportistas. Hay que decirles cuándo tienes que beber, dónde, qué tienes que beber. Luego, la euhidratación previa, que significa que el estar bien hidratado, ni sobre ni deshidratado, tiene que ser previo, durante y posterior. Las tres son muy importantes. Hay que saber o intentar saber, si tenemos los medios para saberlo, la tasa de sudoración en los diferentes entornos en los que nos podemos encontrar. Hay que además elaborar estrategias en los entrenamientos, es decir, pues pruebo en el entrenamiento de hoy, para el fin de semana que tengo la competición, pues bebo esto, a ver si me sienta bien, y si me sale bien, en la competición lo hago, ¿no? O sea, hacer un poco prueba-error para estar seguros de que lo vamos a hacer bien el día que realmente nos importa.
hay que reconocer los síntomas de hipohidratación. Reconocer, no llegar a ellos, es decir, saber que si empezamos a notar calambres, si empezamos a notar una fatiga excesiva, vemos borroso, problemas de audición, estamos teniendo un problema grave de la hidratación. Luego, muy importante, no lo he dicho antes, tenía que haberlo dicho, que es muy importante acudir al especialista, a los médicos, a los nutricionistas, a los fisiólogos, a los educadores deportivos. O sea, son una figura que existe y que tenemos que recurrir a ellos, y más si nos dedicamos al deporte, porque nos van a ayudar y no solo nos van a ayudar, nos van a proteger, porque incluso hay veces que puede ser peligroso, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues, las diferentes variantes ambientales que podemos tener, como altitud, calor, humedad, viento. Todo influye porque nos va a deshidratar o más o menos. Entonces, antes del entrenamiento es muy importante ir bien hidratados, porque nos van a asegurar un buen rendimiento y nos va a dar la seguridad de que no vamos a tener ningún problema de salud. Entonces, hay que llegar al evento deportivo bien hidratado. Incluso en los deportistas de alto nivel que hagan deporte de resistencia, es decir, que estén durante más de 3 horas en activo, se recomienda una sobrehidratación. Hay que tener cuidado con esto, con la sobrehidratación, porque también puede tener sus problemas. Por eso he puesto solo en gente deportistas de alto nivel. Durante el entrenamiento, durante el entrenamiento lo que queremos es mantener y evitar esa pérdida de mayor del 2% de la masa corporal. Bueno, ahí en la foto, este soy yo en el Campeonato del Mundo de Doha, que luego os hablaré, espero que me dé tiempo, en el que yo me deshidraté, pero de una forma brutal. O sea, bueno, yo por suerte llegué a meta, pero muchos se quedaron en el camino, porque las condiciones eran de sensación térmica de 40 grados, un 90% de humedad, 30 grados centígrados, la sensación era agónica, era de estar en el infierno. Entonces, para ello, pues hay que llevar un buen plan de hidratación, lo que he dicho, organizarse en los entrenamientos, probar, a ver si me sienta mejor esto, lo otro. Luego también la sed. En aquellos deportes en los que duran menos de una hora podemos esperar a que tengamos sed para beber, aunque yo esto no lo recomiendo, ¿no? Al final es un mecanismo de alerta que tiene nuestro cuerpo, pero primero te deshidratas, es decir, primero pierdes el agua del cuerpo y luego realmente salta la alerta de tengo sed, tengo que beber. Es decir, hay que beber antes de que venga la sed. Y sobre todo hay que hidratarse sí o sí si el deporte dura más de una hora. En deportes en los que hay descansos, pues a aprovechar para beber. Si estoy haciendo una maratón en cada punto de habituallamiento, hay que beber. Es decir, hidratarse es muy importante. Y después al entrenamiento también, porque esto nos va a permitir una mejoría de la recuperación, nos va a evitar pues tener lesiones posteriormente, disminuye la fatiga y es necesario recuperar hasta el 150% de lo que hemos perdido durante las 4 horas. Aquí pues vamos a incluir tanto lo que bebamos como lo que comamos, que también a veces no somos conscientes de que cuando comemos pues también nos hidratamos, no tanto, pero en cierta medida pues hay productos que tienen una gran cantidad de agua. Entonces, hay una fórmula universal, por así decirlo, de tienes que beber 1 litro si vas a correr durante 2 horas. No, no existe, ¿no? Es súper variable, depende pues, de lo que nosotros vayamos ingiriendo, de nuestra tasa y grado de sudoración y también de nuestra tolerancia. Es decir, en los deportes de resistencia tenemos que beber mucho durante un largo periodo de tiempo, acompañado de un gran esfuerzo físico, y llega un momento en el que el estómago dice basta, no puedes, ¿no? Incluso puede ser perjudicial porque en algunos casos llegas incluso a vomitar, lo que te deshidratas más. Existen diferentes métodos de cálculo para saber más o menos lo que debes tomar, lo que debes beber. Puede ser pesándote antes y después del entreno y ver la diferencia con el peso corporal, con la orina previa también y posterior, incluso algunos valores más subjetivos, pero bueno, nos sirven para cualquier persona, pues con el color de la orina, ¿no? Si el color es más oscuro es que estamos deshidratados, si es más claro, si es más similar al agua, pues normalmente es que estamos bien hidratados. Si tenemos sed, obviamente, pues eso significa que tenemos que hidratarnos bien.
Esto varía mucho y bueno, aquí tenemos una pequeña ecuación que se puede utilizar, aunque realmente nadie la utiliza, para calcular el grado de sudoración. Entonces, ya que estoy casi acabando, ¿el hidratarse significa beber agua? Pues depende. Si el deporte que vamos a practicar no es de alta intensidad y dura menos de una hora, con el agua está bien. Un agua pues, mineral normal, pues está bien. Si dura más de una hora, pues realmente deberíamos suplementarlo pues, con carbohidratos y sodio. Y lo ideal serían que, pues, que fueran de 150 a 200 mililitros cada 15-20 minutos. Bueno, os voy a hacer un pequeño visualización de imágenes de test diferentes de sudoración que he hecho yo. Esto fue la preparación del Campeonato del Mundo de Doha con mi compañera Raquel González. Aquí nos metían en una especie de cámara de calor, como yo le llamaba, del infierno, en la que pues entrenábamos y nos ponían en condiciones pues de 40 grados de temperatura, como se puede ver aquí, 42% de humedad. Bueno, la sensación térmica era terrible. Nos ponían estas tiras en el brazo para calcular los electrolitos que perdíamos, si perdíamos mayor cantidad o menor cantidad de agua, y también pues, calculaban el potasio, el sodio, el cloruro, pues, las sales que perdemos al final cuando estamos en actividad física. Y bueno, luego os voy a poner esto, que son las consecuencias de la deshidratación, que a mí me ocurrió en la carrera más importante de mi vida, que fue la de los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que si os podéis ver mi cara, o sea, os podéis fijar, perdón, que yo no voy recto, voy haciendo eses porque estaba ya perdiendo pues la correcta visión, ¿no? Veía doble, veía borroso, tenía calambres y no podía hacer algún gesto muscular, y bueno, pues para que os fijéis en ello, y fueron los últimos metros que me impidieron conseguir la medalla en los Juegos Olímpicos. Por eso es muy importante la correcta hidratación. Bueno, no se escucha, pero ahí voy yo, que ya no sabía ni cómo marchar. Incluso llego a, si os fijáis, ahí pues me abofeteé porque no veía bien, y ahí bueno, se ve que me estoy yendo hacia el lateral porque no sabía muy bien para dónde iba. Tenía las consecuencias de deshidratación, ¿no? Si hubieras continuado mucho tiempo así, pues al final hubiera perdido el conocimiento seguramente. Entonces, para acabar, como conclusiones de lo que he dicho en la charla, pues creo que pues, hay que adoptar nuevas políticas que fomenten la actividad física a todos los niveles, que sea accesible para toda la población, que se aprovechen los recursos también naturales. Pues por ejemplo aquí en las islas, yo también soy de una isla, soy de Ibiza, y la insularidad a veces es un problema, pero hay que sacar el beneficio de ello, y creo que se puede sacar pues, muchos puntos positivos, y al final tenemos que sacar de nuestros recursos pues una vía que llegue a todos, ¿no? A la gente mayor, la gente más pequeña, los adultos, a todos, y que hay que implementarlos en el momento actual, desde ya. En cuanto a alimentación, saber que tiene que ser equilibrada y que tiene que estar individualizada. Hay diferentes tipos de dietas, por suerte nos podemos adaptar a una u otra. Se ha visto que realmente las dietas más demandadas realmente no tienen un mayor beneficio respecto al resto de dietas, pero sí que pues, si se va al especialista y se trata con él, pues se puede llegar a individualizar, y tener la dieta que más se ajuste a nosotros. Y en cuanto a la hidratación, tiene que ser cuantificada, es decir, saber lo que bebemos, qué bebemos, cuándo tenemos que beberlo, y ajustada. Y también en este caso probar y probar, para que el día que realmente no sea necesario y estemos ante unas condiciones climáticas quizás más adversas, pues sepamos actuar y modificar incluso durante la carrera, ¿no? o la actividad. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado lo que les he expuesto hoy.
continuación disponemos de 5 minutos para preguntas. Vale. Opa, Marc, muchas Hola. gracias. Oye, yo quería preguntarte por el tema de algo relacionado con nutrición que tiene que Sí. ver con los pliegues Ujú. o con la medida de la grasa Sí. corporal. Te quería preguntar a título personal, Sí. ¿a ti cómo te afecta eso? ¿Cómo te ha afectado eso en tu trayectoria deportiva? ¿Crees que tiene alguna implicación psicológica importante para los chicos y las chicas que lo reciben? Si Sí. son niños y niñas menores, pues también, ¿cómo lo ves? Mira, en cuanto a mi experiencia personal, yo vivo en la residencia Joaquín Blume. Bueno, he vivido justo ahora ya no, pero durante 8 años he vivido allí. Entonces me he rodeado durante los últimos años de atletas de alto nivel. Y en ese ámbito se le da mucha importancia a los pliegues, ¿no? Al porcentaje de grasa. Sí que es cierto que a nosotros, por ejemplo, curiosamente, en el centro de alto rendimiento nos miden la grasa, pues como he dicho, ¿no? Por pliegues, ¿no? No lo hacen ni por bioimpedancia ni por otros métodos. Y desde mi punto de vista, al final, con los pliegues, sí que es cierto que es bastante, bastante real, pero al mismo tiempo es un poco subjetivo, ¿no? Pues, en función de cómo pilles a la médica, pues te coge más o menos. Entonces, se le tiene mucha importancia. De hecho, incluso hasta hay veces que en el comedor, como que hay gente que presume de tener muy poco porcentaje muscular y hay otras personas que quizás tienen mayor porcentaje muscular y se avergüenzan de decirlo, ¿no? Yo creo que esto, al final, mientras que esté dentro de unos parámetros saludables, da igual si tienes más o menos, pero que o sea, no tendrías ni que avergonzarte ni tampoco presumir de que tienes más o menos porcentaje. Pero sí que es cierto que es un tema muy controvertido porque, por ejemplo, yo en el atletismo, pues la mayor parte de nosotros, las especialidades de resistencia, tenemos menos porcentaje de grasa muscular, pero quizás si hay un lanzador, una lanzadora, pues quizás se siente más cohibida, ¿no? O más cohibido de decir su porcentaje, que no tendría tampoco por qué decirlo. Y en cuanto a los niños, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque al final tienen unos valores diferentes y sí que es cierto que es una medida para hacer un seguimiento, para tener unos parámetros y mientras que estés en función de la medición varía, pero si estás en los parámetros saludables, pues yo creo que no hay problema, o sea, no hay que, y sobre todo cuando son niños, no hay que tampoco estar obsesionados con los pliegues, pero ya que tenemos ese indicador, si se sobresale, es decir, si vemos que hay un exceso de porcentaje de pliegue, ¿no? De grasa muscular, de porcentaje de grasa, pues sí que es cierto que nos sirve como valor para decir, cuidado, porque puedes llegar a sobrepeso o a obesidad si te descuidas, ¿no? Pero hay que cogerlo con pinzas, porque en los niños varían mucho, en la adolescencia eso es un sube y baja, porque en función de la edad, pues de los cambios hormonales, pues que va a haber mucha variabilidad, entonces hay que tener cuidado cómo lo tratas, con quién lo tratas, y yo creo que tiene que servir como un indicador, ¿no? Pero ya está, no hay que tampoco cerrarse y obsesionarse con los pliegues. Allí, última pregunta. Perdón, que no veo nada. Buenas. Hola. Mira, siempre el deporte se relaciona con la salud y aprovechando que eres deportista de élite, Sí. quería preguntarte si para ti hay algún momento en el que el deporte deja de ser saludable Sí. y Vale. ¿cuál es ese momento? Vale, sí que es cierto que deporte es salud, pero la salud, como así he dicho, también me he referido a las 7 ideas claves, salud también es muy amplio, ¿no? El deporte en su justa medida o en su medida al final que es deporte y salud, es salud. En alto rendimiento, desde mi punto de vista, no es saludable al final. Sobre todo por la parte
musculoesquelética, ¿no? Estamos hipotecando nuestro cuerpo por tal de llegar, porque llevamos nuestro cuerpo al límite, si eso es cierto, ¿no? Yo creo que todos los deportistas de alto nivel sabemos que en cierto punto vamos a tener que dejarlo porque ya no podamos más psicológicamente o porque nuestro cuerpo diga basta, porque tengamos una lesión que ya no podamos cambiar. Entonces, el deporte de salud, es decir, entrenar entre 150 minutos, 300 minutos de intensidad moderada a la semana, eso es salud. Conforme vamos subiendo, pues nos vamos saliendo de la salud. Bajamos de allí, tampoco es salud. Lo ideal sería eso. Nosotros, como los deportistas de alto nivel, al final es lo que he dicho, ¿no? Tanto por la parte psicológica, que es muy importante, y la parte mental. Mucha gente se quema, gente que incluso pues hay deportes en los que, por ejemplo, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, pues yo veo en el centro de alto rendimiento niños y niñas que tienen 16 años y ya están quemados, ¿no? Por culpa del deporte. Hay que saber modular y saber también que el deporte de alto nivel, o sea, que no todo el mundo está hecho para el deporte de alto nivel, porque al final es dañino, puede llegar a ser dañino. Y tienes que escuchar a tu cuerpo. Yo creo que yo por suerte no he tenido que pasar por el quirófano, pero en mi grupo de entreno somos 10, de los cuales 6 ya han pasado por lo menos una vez por quirófano. Es deporte de alto nivel, sabes que está el riesgo. Desde luego que no lo considero el ideal de salud, pero bueno, al final es a lo que nos dedicamos, y para la población general lo importante es eso, ¿no? Hacer ejercicio de forma moderada, intensa y durante ciertos minutos. También el exceso, pues la vigorexia no es buena tampoco, ¿no? Hay gente que se obsesiona con el deporte, ¿no? Sin llegar a ser deportista de alto nivel. No todo el mundo tiene que llegar a ser el mejor del mundo, porque tampoco se puede. Entonces, bueno, eso. No sé si te he contestado, pero bueno, nada, a ti. Bueno, muchas gracias, Marc. Damos por terminada la ponencia, no tenemos más tiempo, lo siento. Démosle un fuerte aplauso a Marc. Gracias. La organización le quiere entregar una placa en reconocimiento por su difusión Gracias. de los valores del deporte. Muchas gracias. Gracias, Marc. Muchísimas gracias. Gracias.